no eran. Así las hicieron. La burra arisca. 3 mujeres en sus 40s diciendo una que otra sandez y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amalgator y Adina Chelminsky. La burra arisca. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de La Burra Arisca. Mi nombre es Laura Manso. Yo soy Adina Chelminsky. Yo soy la Amalgator. Y para empezar, aquí va mi pregunta incómoda. ¿Qué de todos los misterios que la ciencia no ha resuelto a lo largo de la historia y hasta el día de hoy, y probablemente nunca se lleguen a resolver, que si te concedieran saber uno, resolver uno, ¿cuál sería? ¿Misterio o crimen? ¿Qué tal? Ya, la mente distorsionada. Bueno, pues. Misterio. Chale, mana. Nos dejaste mudas. Yo sí voy a decirte que me gustaría entender bien. Y es esta parte de cómo se creó el universo. Porque toda esta parte del me queda claro que fue el Big Bang y se estamparon las estrellas, ajá, etcétera, etcétera. Pero la enormidad del asunto, o sea, perdón por la palabra, pero la envergadura de todo lo que pasó en el universo me rebasa. O sea, ¿cuántas cosas tuvieron que pasar que todavía no entendemos bien al mismo tiempo para que de polvo cósmico estemos hoy aquí, o sea, de Big Bang Theory, estemos aquí sentados? O sea, como la historia precisa de eso, porque en efecto hay muchos elementos que ya lo cuentan. O sea, hay muchos elementos entendidos, pero estoy segura que hay muchos elementos no entendidos. Que no sabemos. Hay un gran libro que se llama Sapiens, que empieza con esta explicación cómo tiene que ver con cosas físicas y con cosas químicas y con cosas biológicas. Sí me encantaría poderlo entender mejor, porque me rebasa entender cómo pasamos de polvo a seres humanos pensantes, proactivos. En algunos casos, en veces sí, en veces no. Que construyeron sociedades y entender, esto tiene que, sin entrar a Jaime Maussan, esto tiene que pasar en algún otro lugar del universo. O sea, toda esta grandeza del cosmos, sí me encantaría entenderla mejor. Te daría tranquilidad. Nada más así. Cuando yo era chica, había una serie en la tele que se llamaba Cosmos, con Carl Sagan, que era mi ultra mega hit. Aparte que, en mi opinión, Carl Sagan tiene ondita. Sabía que ibas a decir eso. Adina necesita un podcast que se llama ¿Tiene ondita? ¿Tiene ondita o no? Y era una maravilla ver cómo funciona el universo, y me encantaría entenderlo mejor. Eso contesta tu pregunta. Por cierto, vean una serie que se llama That Strange Rock, hablando del universo. Es una joya máxima narrada por Will Smith. No se la pueden perder. ¿Cuál es tu misterio sin resolver? ¿Si vas tú? ¿Voy yo? Claro. O sea, tengo dos. El primero, o sea, no es un misterio, pero de las cosas que más me intrigan es sí, ¿qué pasa cuando te mueres? O sea, si neta vas a otro. O sea, es que me parece tristísimo que sea esto y ya. ¿Para qué tanta chinga si luego no vas a otro lado, ¿no? A pasarla un poco mejor. Por un lado. Y / con el tema de que yo estoy aquí con ustedes y luego el mar está echando olas sin cesar y luego mis primos están en otro continente y comen y trabajan y sufren y ríen y crecen niños y luego, o sea, las realidades paralelas en esta misma realidad, ¿no? O sea, como que todo siga, como esta cosa que tú piensas que el mundo eres tú y que no, pues que en el mundo están pasando miles de cosas todo el tiempo, al mismo tiempo. Eso me intriga muy cañón. Ese es mi primer misterio sin resolver. El segundo son las pinches hoyitos en las camisetas a la altura del cierre. ¿Qué pedo con esos hoyitos? ¿Cuáles hoyitos en las camisetas? ¿Nunca se te han agujerado las playeras como aquí? Porque o sea, cuando es un las conocimiento lavas universal. y las planchas... ¿De una t-shirt de algodón? Sí. ¿Nunca te ha pasado? No, me parece es más un el misterio de la vida cañón. sin resolver de los calcetines que se pierden en la Sí, lavadora. o la tapa del topper, Sí, o la tapa del ¿Dónde topper. mierda está la tapa de este ¿En qué topper? momento puedo ser yo tan profunda y ser tan banales? O sea,
han logrado explicar dónde se van los calcetines en la lavadora. Si la lavadora no tiene un hoyo. Yo me puse a investigar y no lo pude resolver. Sí, está muy cabrón. Y fue un debate Esos que hasta misterios sostuve en cotidianos. Twitter. Esos misterios cotidianos me abruman. Ya, poniéndose un poco más profunda. Yo había dicho saber qué después de la vida, pero no, porque entonces sí sabes que hay algo después de la vida, entonces ¿Ya no la tiene vida chiste? va a perder sentido. O sea, perdería Es todo el parte de la tortura. ¡Sorpréndanme! Lleguen con Dios y díganle, Dios, sorpréndeme. Dios, no, entonces deseché esa respuesta porque dije, si yo supiera que hay algo después de esto, o sea... Sí, es como casarte sabiendo que te puedes divorciar me voy a ir si a no la funciona. hamaca, Sí. exacto, me voy a ir a la hamaca a dormir, ¿no? Pues a lo mejor Entonces, estaría mejor. No sé. O sea, ya, chicos, su madre, la segunda seguro pero está fuera mejor. del misterio de los calcetines, o sea, sí me intriga porque no se ha comprobado la vida en otros planetas, ¿no? ¿Cómo será? O sea, yo creo de que hay. Seguro. 100%, O sea, pero- ¿por qué tenemos...? Pero quiero sí. saber cómo es. Quiero saber cómo es. Sobre todo si es mejor para irnos ya, güey. Exacto. Para para huir salir de aquí. Evidentemente para saber si hay seres con ondita en otros planetas. Sobre todo para ver si hay opciones. Sí, Ay, ya, que para aquí ver ya si se se pone acabaron. menos punk, porque justo ese es el tema de hoy. ¿Cómo sobrevivir a una crisis sin ahogarse en el intento? Y les voy a decir de dónde sale todo esto. La semana pasada yo tuve un día objetivamente calificado como un día de mierda, con una crisis terrible. Y tomé en cuenta todo lo que he aprendido a lo largo de mis 25 años trabajando, en donde cuando trabajas constantemente tienes crisis y de una manera profesional que aplica también para la vida personal, tuiteé 5 consejos para seguir en el momento que tienes una crisis personal, familiar, profesional, de cualquier tipo. Y aquí el tweet. Consejos para manejo de crisis. 1. Llora y o mienta madres. 2. Haz el recuento de los daños. 3. Adelántate tú a darle información honesta y veraz. Controla tú la narrativa. 4. Arregla lo resolvible y discúlpate por lo que no se puede arreglar. Y 5. Para adelante. Y creo que ese es un buen consejo o una buena actitud o un buen set de pasos para cualquier crisis que enfrentas en tu vida. ¿Qué Yo le opinan? pondría un 6. Esto va a pasar. O sea, creo que una cosa muy importante en las crisis es que pensamos que ya nos cargó la chingada para siempre y permanentemente. Y la verdad es que no. Todo pasa. En este universo en el que estamos, nada dura para siempre, ni lo bueno ni lo malo. Y a mí una cosa que me salva cuando cualquier cosa en mi vida está en crisis es pensar, esto va a pasar. A veces pasa como piedra de riñón, eso sí, ¿no? O sea, se pone muy cañón. Pero eventualmente se acaba. Y tener esa claridad hace que por lo menos te alivianes un poco, ¿no? Ahora, ¿esto, Adina, lo hiciste terminando tu crisis o durante la crisis? No, O lo sea, hice catárticamente a la mitad de la crisis. También para darme un... O sea, Exacto. porque todos estos son los consejos. No estoy inventando el hilo negro. O sea, si lees cualquier libro de manejo de crisis, básicamente estos son los 5 pasos, mal que bien que te manejan. Pero en un momento que te tienes que recordar, bueno, estoy en la mitad de la tempestad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, esto es lo que que tienes que hacer. Yo creo que el primer punto ineludible es que cuando te llega una crisis, te llega un madrazo, la sabiduría tradicional es decirte, no llores, aguántate. Y la verdad es que lo primero que quieres hacer es soltarte a chillar, o mentar madres, o gritar, O etcétera, emputarte, etcétera. sí. O lo que quieras. Pero eso también se vale. Y eso también pues es un paso, la sorpresa, el dolor, el coraje, pues lo tienes que manejar de cierta manera. Y después, agarrar el toro por los cuernos, controlar la narrativa, pedir disculpas, entender que tus acciones, o sea, ninguna crisis se da solo por culpa del otro. O sea, todas las crisis tienen que ver también con actitudes propias. Entonces, poder entender qué hiciste mal, tratar de arreglar, pedir perdón en donde no se puede arreglar y santo remedio. No hay más que pueda. Es que realmente en una crisis puedes tener control sobre ciertas cosas, pero más allá de eso, no puedes controlar. Y asumirla, ¿no? O sea, esa es la otra. Aparte de va a pasar, o sea, en mi experiencia, es decir, pues sí está la chingada, pues sí la estamos pasando súper mal, pues sí,
sí está cabrón y esto es lo que hay, ¿qué voy a hacer con ello, no? Lo que pasa es que yo siento que lo que pasa cuando estás en una crisis muy cañona, sobre todo cuando es larga, es que pierdes un poco la capacidad de racionalizarla y te pones en modo sobrevivencia. O sea, en mi caso, una crisis que duró unos 3 mesecitos, ni siquiera era tan, o sea, no te pones a desglosarla tanto, ni a buscar la información, ni a ver, esto es de aquí, ni a juntar puntos. Lo que tienes que hacer es sobrevivir. 100%. Y entonces sobrevives con las cosas cotidianas, en mi caso, hijos, trabajo, súper, coche, trabajo, un poco de amigos por acá para reír un poco y sacar un poco de presión, pero no te das realmente cuenta de lo que está pasando. La mayor parte de las crisis, digamos, su riqueza, porque en realidad las crisis son una oportunidad de crecimiento enorme, las ves cuando ya pasaron. Cuando estás ahí, lo único que quieres es no ahogarte, ¿no? Sí, pensando, yo creo que hay muchos tipos de crisis y de momentos y de circunstancias y demás, y que el recuento de daños, o sea, tu lista es como muy atinada. Sin embargo, yo siempre pienso en esta cosa de no te quedes parado, ¿no? O sea, Sí, muévete. sin embargo, hay momentos en que no te queda de otra y Estate quieto y date un chance para pensar. Y el peligro de las crisis largas es que te canses de nadar, Sí, ¿no? O sea, yo 100%. pienso que en esta crisis que vive México, ya también como sociedad nos estamos súper cansados de escuchar todos los días cuánta gente se muere. Entonces, O no que se la muere, normalices. la matan, perdón. O que la normalices. Entonces, es que eso es normalizar. Y entonces, el peligro de que estás en una crisis larga, si dices, ya. Así ya es. ya me cansé de reclamar, ya me cansé de cuestionar, ya me cansé. Y yo creo que ese es el peligro por el que estamos pasando como sociedad. Como Leonardo DiCaprio en Titanic, que se cansó de nadar y se fue al... Se cansó. Sí. Ajá, porque y ahí ya no hay solución, o sea, porque todo va a pasar, sí, probablemente pase, pero pues ya no en nuestra generación, no sé, o sea, pero lo grave de esta crisis en la que llevamos años, la sociedad ya se descompuso, y entonces la gente es mucho más violenta, la gente convive menos, la gente tiene unos lazos terribles, ¿no? Como consecuencia de la guerra contra el narco. Pero también como sociedad dices, ¿y ya qué? ¿No? O sea, que eso es... Y entonces hay solo un elemento externo, supongo, te podría ayudar a salir de ella, ¿no? Y por eso necesitamos vida en otros planetas para que vengan O, a sacarnos. o un terapeuta, ¿no? Justamente, Pero sí. en el caso de la sociedad mexicana, ¿qué? O sea, necesitamos algo externo que nos venga a salvar Bruce o Willis, amenazar. que venga Bruce Mira, Willis y nos salve, güey. O sea, yo sí creo que tendríamos algo externo que nos amenace como sociedad, entonces nos ayudaría a en serio unirnos y resolver las broncas que tenemos, porque si no, no podríamos estar fuertes. Y luego también una cosa que pasa es que las crisis, o sea, a veces necesitas llegar lo más bajo, el tipiquísimo cliché de tocar fondo. O sea, llegar allá lo más culero Sí, del ¿qué es tocar inframundo. fondo? Pues no sé, en estas circunstancias de este país no lo sé, pero a veces lo que la riqueza de una crisis es caer tan bajo que digas, esto ya no puede ser. En una sociedad, pues es donde empiezan las revoluciones y las cosas, ¿no? Cuando un grupo de gente dice, basta, esto es insostenible, pinche Luis XVI, güey. O sea, se acabó, ¿no? Esto ya no podemos vivir así. Ojalá no tengamos que llegar nunca aquí a ese punto, pero a ver, si nos vamos a las feministas que están rayoneando lo que pueden y que estoy de acuerdo, yo no estoy nunca a favor de la violencia, pero por otro lado digo, pues ¿cómo putas madres nos van a oír si no hacemos cosas drásticas? ¿Qué? ¿Mandando minutas? O sea, lo hemos dicho 1000 veces, ¿no? Entonces, sí, también en las crisis a veces hay que hacer cosas radicales para decir, basta, esto ya no puede ser así. Mira, a mí me pasó que estaba completamente desesperanzada. Hasta un tuit que mandó Max Kaiser hace unos meses, que va a sonar cliché, Max el que vino hace unas semanas al programa,
y mandó un tweet que me cambió la visión y suena bien cliché decir que un tweet te cambia la visión, pero lo voy a leer, lo acabo de encontrar. Lo vamos a sobrevivir. Como todo pasará. Habrá mucho que reconstruir y muchas lecciones que aprender, pero va a terminar. Lo importante es cómo vivimos, cómo se transforma cada quien. Porque no íbamos bien, no éramos un país justo ni en paz y todos somos responsables. Y creo que este tuit marca dos cosas que son fundamentales. La primera es que hay una solución y que las cosas van a estar bien. Y que la segunda es la autorresponsabilidad y el actuar individual, que creo que es fundamental. Y va a ser, o sea, suena muy ridículo, pero fue algo que por lo menos me dio cierta esperanza para decir, van a estar bien las cosas. Y tenemos que actuar en congruencia para que estén bien. Y entonces, pero eso lo leemos de vez en cuando, porque ¿no? Lo tengo guardado. Lo tengo guardado. Hay que leerlo todos los días en la mañana. Sí, lo tengo guardado. Para recordarnos. O sea, ustedes no nos ven, pero saqué mi celular y lo busqué porque lo tengo guardado. Porque hay veces sí me Pues tengo que... nos lo puedes mandar diario en la mañana. Con muchísimo gusto. Oye, sí, pero hablando más, o sea, lo del tema del país está muy cabrón. Hablando más de crisis como personas, porque también siento que estamos todos tan en crisis que a veces dices, güey, entre el país y la mía, pues me resuelvo a mí, ¿no? Claro. O sea, porque estamos todos jodidos, estamos todos en los 40 y tantos, bueno, la mayoría de los que estamos por aquí, los que no han llegado, espérense tantito, y nos están pasando demasiadas cosas al mismo tiempo y la energía en la que estamos viviendo en este país no coopera porque nos tiene a todos alterados, bajoneados, preocupados, cagados, ¿no? Atemorizados, todo al mismo tiempo. Más tu crisis personal de la mediana edad, que es muy, muy, o sea, no es un cliché, tristemente, es una... Y entonces se pone muy cañón. Y creo que el sistema es exactamente el mismo. O sea, para aplicarlo a la persona, sí, tienes que todos los días leer el tweet de Max, aplica para tu crisis personal también. Claro, esto la va a pasar. Vas a sobrevivir. Va a pasar y tienes que actuar. Exactamente. Punto. También creo que dentro de una crisis, porque solemos actuar como, o sea, los seres humanos somos súper repetitivos, ¿no? Todo el tiempo caemos sobre los mismos temas, reaccionamos igual, y es como muy difícil actuar distinto. Pero en una crisis, hacer algo distinto a veces funciona, que normalmente no quieres porque te sientes vulnerable, ¿no? Estás pasando un mal momento y no, pues así como moverme distinto, pero accionar diferente, como esa famosa frase de que nada se va a arreglar haciendo lo mismo. Haciendo lo mismo, sí, ¿no? si quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Exacto. Y entonces, para salir de la crisis siempre hay que, pues no sé, o sea, si uno, porque yo estoy siempre a favor del riesgo. Y entonces, o sea, pues así como tan claro, el del que no arriesga no gana. Si normalmente cuando estás bien y vas por buen camino, se vale arriesgar, cuando estás mal también se vale arriesgar. O sea, está bien de repente accionar diferente a como reaccionas normalmente para, ¿no? Pues en dado caso de no sé qué hacer, pues haz una cosa distinta. Sí, totalmente. Y además, como lo que decía hace rato, las crisis son oportunidades de crecimiento y de justamente darle la vuelta a... O sea, porque claramente la crisis es el resultado de algo que no funciona hace mucho tiempo, ¿no? Es como la manifestación gráfica de no está jalando. Entonces, pues sí, claro, tener de pronto un approach totalmente distinto y romper, ¿no? Con lo que habías hecho o no hecho, puede ser la manera de salir de ahí. Y debo decir que yo creo que las crisis nos confrontan mucho, porque cuando nos educan y nos explican qué es la vida adulta, nos crean con esta idea que la vida adulta es una serie de éxitos, éxito tras éxito, tras éxito, tras éxito, y nadie te explica que básicamente atrás de cada éxito hay 30,000 crisis, y la verdad es que la vida adulta, más que una historia de tus éxitos, es una historia de tus crisis y cómo las sobreviviste y qué aprendiste de ellas. Algo decía Churchill al respecto, ¿no? Ahorita se los voy a buscar. Sí, finalmente la crisis te puede hundir o hacerte renacer como el ave fénix. Sí, no. O sea, no hay medias tintas. Del riesgo, o sea, también
¿no? Pero también no hacer nada. No, Entonces, no, al hay más contrario, probabilidades de lo que tienes fracasar. que hacer es caminarla, eso es otra frase de Winston Churchill, o sea, cuando estás en el infierno, Go through it. ajá, atraviésalo, ¿no? O sea, a ver, evadir la crisis lo único que va a hacer es que se ponga peor. Es como cuando alguien te dice, ¿Quieres puta, hacer- estoy cagada y no sé qué, y pasó esto y pasó lo otro y la, la, la. Tranquila, no mames, cabrón, te mato, ¿no? O sea, tranquila, cálmate. O sea, nadie en la historia de la humanidad se ha calmado porque le digan cálmate. Al contrario, es como echarle gasolina a una persona totalmente desgobernada. O sea, pero tienes que asumir eso y tienes que caminar por ahí. No hay de otra. O también se puede, sí es cierto que sí hay de otra. Puedes evadirla y entonces lo único que va a pasar Es es que postergarla. se va a poner peor, porque no va a desaparecer. Tristemente, no es de los misterios sin resolver de la vida, ¿no? Claro. O sea, una crisis que evitas se vuelve un problema que te va a perseguir el resto de tu vida. Estaba pensando en en un ejemplo de crisis, y yo creo que el primer caso de crisis que yo atendí como a nivel profesional fuerte fue cuando me dijeron que si quería dirigir la revista Quién. La revista Quién, para quien no lo sepa, fue un fenómeno en el mundo editorial muy fuerte, una de las revistas más vendidas, no solo a nivel de ejemplares vendidos, sino también a nivel de publicidad. Y cuando la revista Quién nació en 2000, y en el 2007 empezó su crisis, ¿no? Su crisis de historia o su historia de vida, ¿no? Dicen que las crisis son cada 7 años, o sea que en este caso, sí. Quedó Bueno, pues perfecto. entonces cayó perfecto. Yo entré aquí a finales del 2010, pero no, la crisis empieza por varias cosas. Por un lado, porque llega Hola a México y Hola trae una fórmula distinta, y entonces a Hola Hola paga normalmente su fórmula, ¿no? Y es una marca internacional. Hola paga a la gente por estar en su portada, ¿no? Entonces le serio? paga a Luis Miguel por salir en la portada, ¿no? Le paga. Ah, mira, no sabía Ya eso. no, y pues también ha tenido su propia crisis la marca Hola, ¿no? Pero ¿quién jamás había pagado por estar en portada? Al contrario, era un ¿La gente honor. te pedía que les pagaras? Y, pues, o sea, Luis Miguel sí. Luis Miguel sí pedía que le pagaran por salir en la portada. Pinche gordo mal pintado. Adina, ¿no? Pero Ah, ya. entonces, Wannabe was. uno, eso, y luego comienza la era internet, donde todo lo cambia, y entonces el paparazzi se va a la fregada, y quien parte de la fórmula era tener paparazzi, ¿no? Y entonces el paparazzi viene en picada. Y entonces, cuando o sea, esas eran las circunstancias de la industria que la tenían empezando a sufrir, o sea, pero bueno, a ver, una gran marca y empezando a sufrir, ¿no? Y entonces dije, pues, ¿qué se hace con esto? O sea, ¿qué se hace? Porque ya está internet y esto no da vuelta atrás. Y, o sea, Quién había lanzado de todas maneras su sitio de Quién.com y muy exitoso y le iba muy bien, etcétera. Sin embargo, pues las ganancias, las mayores ganancias venían del print, entonces había que rescatarlo. Y yo estaba como muy empecinada en que la fórmula que se había creado y que desde que se había lanzado Quién, pues era muy importante, porque yo venía de una revista que se llama InStyle y que tenía una fórmula impecable y había sido un éxito y se había convertido había nacido años antes, pero mucho después de todas las revistas de moda, y se había convertido en la revista de moda más vendida del mundo. Y entonces, aprendiendo eso, pues yo dije, entonces... ¿Del mundo mundial? Del mundo mundial. ¿En serio? Ajá. Y por una fórmula, porque InStyle fue la primera revista que puso a celebridades en las portadas. Vogue y etcétera, todas las demás llevaban puras modelos. Y cuando InStyle se da cuenta de, oye, las modelos son una cosa así como lejana. Sí, que nadie se puede espejear. La persona como... Ajá, que pues la modelo pues está increíble, pero es flaca, altísima, y la celebridad sigue siendo aspiracional, pero es más real, es más cercana a nuestro mundo, ¿no? La celebridad sí puede tener Y unos tiene un kilos chingo de encima followers, y además. arrugas, y son conocidas. Sí. Entonces, solo hace ese cambio
Y entonces, bueno, pues resulta un éxito. Pero su fórmula era muy clara, ¿no? O sea, como todas las marcas y lo bien que que los gringos hacen todo, ¿no? Pues tenía un brand book muy específico, ¿no? Y entonces, pues llegando yo a ¿Quién es una marca mexicana? Y dices, ¿qué hago con esto? Pues hay una fórmula que funciona. No era tan específica como la de Instal, no estaba en esos niveles de tan estrictos, pero yo quería regresar a esa, no, pues hay que regresar a lo que es la base. Dije, no, justo hay que hacer algo distinto, o sea, en un punto, no sé si fue muy consciente o fue más bien instinto, no lo tengo tan claro, yo creo que lo fuimos descubriendo, pero terminó siendo eso, mejor hicimos algo distinto. Y la marca volvió a retomar un camino que no tenía. O sea, ya no había paparazzis, ya no, ya la industria del paparazzi fuera, ya contar quién andaba con quién ya no funcionaba, ¿no? O sea, no solo, o sea, quién había sido mucho eso, quién anda con quién. Pues eso a la gente ya le dejó de parecer a la sociedad, y lo que tienes que ver es qué está pasando afuera, ¿no? Pues la gente ya no le interesa esto, ¿por qué no le agregamos otra cosa? O sea, asumir. Ajá, y entonces, pues ve y refleja, o sea, porque un medio, pues solo es el reflejo, ¿no? De lo que está sucediendo en la sociedad, ve y cuenta lo que sí está sucediendo, y a la gente, ¿por qué le parece cool la gente? Y no solo es porque anda con X, sino porque está haciendo este proyecto o Y proyecto. Y entonces, dentro de esa crisis, la marca volvió a tomar un prestigio que nadie se hubiera imaginado si no hubiéramos tomado otro camino de haber regresado a la fórmula original. Fue lo mejor que le pudo haber pasado a la revista. Laura. Sí, Laura. No, porque fue el equipo. Bueno, o sea, el equipo comandado Laura y su por equipo, Laura sí. fue lo mejor que le pudo haber pasado a la revista. Pero aquí lo importante es reconocer eso, que hacer algo distinto dentro de la crisis, cuando tampoco sabes si dentro, o sea, era entonces una revista quincenal que tenía que había que construir 600 páginas cada, ¿no? En los meses bollantes que eran de septiembre a diciembre, normalmente en una revista son como los meses de mayor tiraje y de mayor número de páginas. Revistas de 600 páginas. O sea, ahorita no te encuentras una revista así nunca. Entonces, en ese trajín de todos los días y de todas las quincenas, había que encontrar una fórmula nueva. Y fue a hacer las cosas distintas. Entonces, a eso me refiero con, en la crisis, puedes hacer algo distinto. Reinventarte. Era un riesgo, ¿eh? Era un riesgo, y evidentemente cuando se presentó eso ante los directivos, pues los directivos no querían. Eso no es quién, y entonces, o sea, nos empezaban a odiar, y entonces también era una lucha interna por convencer a los directivos que se hiciera eso. Pero Y yo creo que todo lo que acabas de decir es idéntico, o sea, es directamente proporcional a lo que pasa en una crisis personal con alguien más. Vamos a ponerlo, o sea, el más fácil, con tu pareja, ¿no? Algo que lleva años funcionando, que ya no funciona, y entonces, pues sí, te puedes largar, pero el daño colateral del largarte es tremendo, sobre todo si tienes familia y tal, y además, como dice un amigo mío, el día que te separas y te divorcias, los problemas solo están por empezar. Si tú crees que con eso vas a resolver, entonces, si decides quedarte y trabajar, pues entonces, ¿qué necesitas? Hacerlo distinto, buscar asesorías, pelear con el otro, porque siempre hay uno que pelea más que el otro, ¿no? O sea, pelear en el sentido de seguir buscando maneras, ¿no? Y de seguir diciendo, órale, y hago la cita, y vamos aquí, y vamos allá. Claro que el otro tiene que tener voluntad, ¿no? O sea, eventualmente los directivos de Quién acabaron creyendo en ustedes, pero tú tenías que ir a estarles haciendo el cabildeo sin cesar y a tragar camote muchas veces seguramente. O sea, pasa exactamente lo mismo. Y al final, pues no es automático, y vas trabajando y vas buscando, y unos días te pegas unas madrizas tremendas y otros días te acuerdas que sí te cae bien, y luego tienes que integrar cosas como, o sea, típico, ¿no? De parejas. No, es que ahora estamos haciendo nuestro date night, o ahora meditamos juntos, o ahora, o sea, tomamos porque te clases tienes, de tango. sí, whatever works, o vamos al no sé qué de vinos, ¿no? De la cata de vinos. O sea, tienes que meterle nuevas cosas para hacerlo distinto y para volverte a conectar y para volver a, vaya, o sea, para salir de ahí. Pero
que al mismo tiempo te hagan como dejar de estar enfocado en todo lo que no sale mal, pero es súper complicado porque todo lo que sale mal, pues ahí está, que en el caso de la revista es, mami, nos está comiendo hola o como sea, o sea, pero sin duda alguna lo que tienes que hacer es seguir caminando y apostar por algo y decir, yo apuesto que esta fórmula va a funcionar o yo apuesto que esta familia eventualmente va a funcionar. El camino es infernal, ¿no? Y puede no Y funcionar. nada te lo asegura. Y además, Puede no exactamente. funcionar. Puede no Aquí funcionar. estamos, uno platica sus historias de éxito. Manejé una crisis muy bien y me fue increíble, etcétera. Pero por cada historia que tenemos de platicar de manejé una crisis Sí. fenomenal. y Hay soy varias una que no piola, salieron. Que hay que hacer un episodio de eso, de tu... de tus peores errores y tus peores fracasos. Hay muchísimas historias de crisis que te fue a la chingada y que no porque te haya ido de la chingada en la crisis, quiere decir que no hay una lección en ella que a fin de cuentas tuvo un efecto secundario o un efecto colateral positivo para la vida. Yo creo que o sea, y cuando tratas con emprendedores o en todo este ecosistema del emprendimiento, aprendes una cosa, la crisis no es lo opuesto al éxito, la crisis es una parte intrínseca, inseparable e innegable del éxito. Entonces, necesitas tener crisis, necesitas tener esos momentos en lo personal, en lo profesional, con tu pareja, con tu trabajo, para decir, tuve estos momentos de crisis que hicieron que llegar a mejorar mi relación de pareja, a hacer una mejor revista, a ser una mejor persona, a lograr esto, a lograr lo otro. Y si no lo logré, por lo menos ya aprendí cómo no era, ¿no? Sí. Pero efectivamente, el éxito es solo una colección de fracasos. O sea, es un fracaso tras otro, pelándotela, básicamente. Muchos, de hecho, son más fracasos que éxitos Claro, en la vida. claro. En la vida en general. Alguna vez leí en alguna parte una definición que me encantó, que era que cuando tú ves un álbum familiar, siempre ves puras fotos de momentos felices. Pero entre un momento y otro hay un chingo de malos momentos, güey. Y el chiste, o sea, el meollo de la vida es entender que al final, en vez de estarte enfocando en lo malo, al final lo que tienes que ver es ese álbum y balancearlo positivamente, ¿no? Y decir, pues sí ha estado la chinga, pero mira al final el resultado de cuántas fotos bonitas de momentos felices tenemos. El otro día justamente una amiga decía, es que mi papá me enseñó, o sea, que en la vida, ¿no? Por 20 o 30 veces que fracasas o que lloras o que tienes un mal momento, hay uno feliz. Espectacular. Pero, y es cierto. Es que la felicidad está overrated, güey. La verdad, No, pensamos que hay que estar pero es felices todo el tiempo. Es en dosis muy pequeñas. O sea, la verdad, la vida es más chinga que Sí, la vida es chinga. que fin. placer. Mi O papá- sea, mi sí papá puedes tiene- buscar muchos placeres, pero ese, o sea, si haces la suma, es cierto. Entonces, por eso también, cuando es buena, pues enjoy it. Y por eso hay que dejar de estar pataleando contra los malos momentos, porque yo creo que cuando somos más infelices es cuando estás obsesionado porque pase la pinche crisis. O sea, en vez de decir, güey, me relajo, disfruto, hago lo que tengo que hacer y entiendo que esto va a pasar, en vez de estar, pero que no me pase, pero que no me pase, pero esto está horrible, pero ya no puedo, pero ya me cansé. Flow. O sea, hay que aprender a aflojar y a decir, güey, hoy estuvo de la chingada. Iba a decir peor, pero hoy estuvo de la chingada. ¿Qué hay peor que chingada? De la verga. Pues, Ok. exclamó No, la pero bueno, princesa. no era necesario. Exclamó la princesa. Ok, sí, hay días que están así. Para que tu mamá no te critique. Exacto, porque mi ayudando, mamá te está tienen que ayudando, saber, ya Adina. me di cuenta que mi mamá me sigue en Instagram y estoy muy preocupada, me va a regañar. No, deja tú que escucha estos podcasts. Va a decir que qué tipo de amistades tengo. Mi papá tiene una frase que es que él ha tenido proyectos como pelo tiene en la cabeza y éxitos como dedo tiene en la mano. Y es un hecho, eso es la vida. Tienes planes, proyectos, relaciones, amistades, así como pelo tienes en la cabeza. Y la verdad es que los éxitos que tienes en la vida son contados. Y eso no los hace menos buenos. Y eso no hace la vida menos disfrutable. La vida es vida porque y la vida es disfrutable porque los éxitos que tienes son adorables y contados. Muy buena Y conclusión. los amores que tienes son contados y adorables. ¿Cuál es tu Así conclusión, Laura? Sí, La mía es que el éxito en realidad es entender que it is what it is. O sea, esto es lo que hay. Y aprender a lidiar con lo que hay cuando hay y a disfrutar los buenos y los malos y a entender que esta cosa que más me gusta de los
budistas, la impermanencia. O sea, saber que todo va a pasar, lo bueno y lo malo. Entonces, cuando estés en lo bueno, disfrútalo. Y cuando estés en lo malo, pues chíngale, güey. Y también entiende que no vas a estar en lo malo forever. Y eso es el éxito. Cuando integras la impermanencia en todas las áreas de tu vida y la tomas como una cosa que es, creo que eres una persona, pues no sé si más feliz, pero por lo menos mucho más tranquilo y mucho más Persona. en paz contigo mismo. Eso es el éxito para Mi mí. conclusión es que yo creo que la vida es una constante crisis. O Exacto. sea, esa es la verdad. Y pasas de una crisis a otra. Pasas de la crisis de los 2 años a la crisis de los 6, y a la crisis. Y luego de llegas la a los 40 y ahí te adolescencia. quedas para siempre, güey. No, ojalá. Y entonces, pero también mi hermano tiene una frase de, bueno, pues entonces, o sea, dentro de toda, o sea, si la vida es una constante crisis y vas brincando de una a otra, lo que tienes que hacer es planear los eventos felices. Entonces, en un evento Producirlo, feliz, sí. ya, exacto, ya estás planeando y cuál es nuestro próximo evento, ¿no? Claro, sí, por eso es súper importante procurarte momentos que te generen felicidad solo porque sí. O sea, juntarte para las risas solo porque sí, ¿no? Porque eso es lo que te hace pescarte de una liana, soltarte y pescar la otra que ya sabes que va a estar cañón. Pero sentirte acompañado en la chinga, pues, ¿no? Es exacto, tomar aire completo. ¿Puedo hacer Así un es. comentario a la parte de tu hermano? Si la vida es una perpetua crisis, hay que beber. Exacto. Y en cada evento hay que beber. Hay que beber. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy la Margator. Yo soy Laura Manso, Yo soy Adina Chelminsky, @AdinaChel. @Laura Manso, @la Margator. @las burras la burra arisca. Prometemos no volverlos a hacer pasar por esta lista nunca más. Que la Gracias. pasen súper bien y Gracias nos por vemos la escucharnos. próxima. Esto fue La Burra Arisca. La burra arisca. La burra arisca. 3 mujeres en sus 40 diciendo una que otra sandez y buscando aprobación social. Con Laura